Un empresario arruinado deja a un niño dormir en su restaurante por una noche y al amanecer se sorprende al ver lo que el niño hizo en el lugar. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales de Casa Mendieta, un restaurante tradicional ubicado en el corazón del barrio de La Latina, Madrid. Íñigo Mendieta y Aragonés, un hombre de 65 años con el pelo canoso y ojos que reflejaban décadas de experiencia culinaria, contemplaba con preocupación las mesas vacías de su establecimiento. 20 años de historia se condensaban en aquellas paredes revestidas de azulejos antiguos y fotografías en sepia que contaban la evolución del Madrid castizo. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de madera mientras se dirigía hacia la cocina, donde el aroma del cocido madrileño, su plato estrella, apenas lograba disipar la pesadumbre que sentía. Las reservaciones habían disminuido drásticamente en los últimos meses y los rumores malintencionados esparcidos por Vicente Ordóñez, dueño del moderno restaurante de fusión al otro lado de la calle, comenzaban a hacer mella en su negocio. Mendieta, tienes una llamada. La voz de Carmen, su fiel cajera desde hacía 15 años, lo sacó de sus cavilaciones. Era otro proveedor que exigía el pago pendiente. Íñigo ajustó su delantal blanco, impecable a pesar de las circunstancias, y respiró hondo antes de tomar el teléfono. Sí, por supuesto, liquidaré la factura la próxima semana sin falta, prometió, mientras garabateaba números en su libreta, intentando hacer malabares con sus finanzas cada vez más precarias. La situación se había vuelto insostenible desde que Ordóñez había comenzado a difundir rumores sobre supuestas infracciones sanitarias en Casa Mendieta. Aquella noche de noviembre, la lluvia azotaba las calles empedradas de Madrid con una intensidad poco común. Íñigo se disponía a cerrar el restaurante cuando un movimiento en el callejón lateral captó su atención. A través de la cortina de agua, distinguió una figura menuda que se resguardaba bajo el toldo desgastado de su local. Sin pensarlo dos veces, Íñigo abrió la puerta trasera del restaurante. Chaval! ¿Estás bien?, gritó por encima del ruido de la lluvia. La figura se sobresaltó, revelando a un muchacho de no más de 16 años, empapado y tembloroso. «Me llamo Teseo», musitó el joven, con una voz que delataba días sin proper alimentación. Su ropa, aunque mojada y sucia, denotaba cierta calidad, como si hasta hace poco hubiera llevado una vida acomodada. Algo en la mirada del muchacho removió algo profundo en el corazón de Íñigo. Quizás fue el recuerdo de su propia juventud, cuando su padre le enseñó los secretos de la cocina madrileña, o tal vez el instinto paternal que nunca había podido ejercer plenamente, al haber perdido a su único hijo en un accidente años atrás. «Anda, pasa adentro, te prepararé algo caliente», ofreció Íñigo, haciendo un gesto hacia la puerta de la cocina. El muchacho dudó por un momento, pero el frío y el hambre pudieron más que su desconfianza. En la calidez de la cocina, mientras Teseo devoraba un plato de callos a la madrileña, Íñigo observaba con curiosidad las maneras del chico. A pesar de su estado actual, se notaba que había recibido una buena educación. Sus modales en la mesa eran impecables y agradecía cada bocado con una cortesía que contrastaba con su aspecto desaliñado. «¿Tienes dónde dormir esta noche?», preguntó Íñigo, aunque ya intuía la respuesta. Teseo negó con la cabeza, manteniendo la vista fija en el plato casi vacío. «Hay una habitación en el piso de arriba, junto al almacén. No es gran cosa, pero ¿por qué me ayuda?», interrumpió Teseo, levantando la mirada por primera vez. «Ni siquiera me conoce». Íñigo se sentó frente a él sirviéndole una segunda ración. «Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesité, hace muchos años. Y porque este restaurante siempre ha sido más que un negocio. Es un hogar para quienes necesitan uno». Lo que Íñigo no mencionó fue que su nieta Ainara, una nutricionista exitosa que frecuentemente cuestionaba sus decisiones demasiado sentimentales, probablemente no aprobaría esta nueva ocurrencia. Pero algo le decía que este encuentro no era casualidad. En tiempos donde su amado restaurante parecía desmoronarse
Quizás el destino le había enviado una razón para seguir luchando. La noticia de la llegada de Teseo al restaurante se esparció rápidamente entre el personal de Casa Mendieta. Asier Larramendi, el camarero principal, observaba con curiosidad al nuevo inquilino mientras éste ayudaba a organizar el almacén. A sus 32 años, Asier había desarrollado un instinto para juzgar el carácter de las personas, una habilidad esencial en su profesión, y algo en el muchacho le inspiraba confianza. Sin embargo, no todos compartían su opinión. Ainara Mendieta. Salvatierra llegó esa mañana al restaurante como un vendaval, sus tacones resonando con determinación sobre el suelo de madera. La joven nutricionista de 28 años, con su cabello negro recogido en un moño profesional y su impecable blazer, era la viva imagen del éxito millennial que contrastaba con el ambiente tradicional del local. «Abuelo», llamó mientras atravesaba el comedor vacío. «¿Es cierto lo que me ha contado Carmen? ¿Has acogido a un desconocido?» Íñigo, que estaba revisando las cuentas en su pequeña oficina, levantó la vista de los libros de contabilidad. «Buenos días a ti también, cariño», respondió con una sonrisa cansada. «Se llama Teseo, y sí, le he ofrecido alojamiento temporal». Ainara se dejó caer en la silla frente al escritorio, masajeándose las sienes. «No puedes seguir así, abuelo. El restaurante está en crisis. Vicente Ordóñez no para de difundir rumores. ¿Y tú te dedicas a recoger adolescentes de la calle? No es un delincuente, Ainara. Es un chico educado que necesita ayuda», defendió Íñigo, aunque una punzada de dolor en su sien le hizo hacer una mueca. Estos dolores de cabeza se habían vuelto más frecuentes últimamente. «¿Y qué sabemos de él? ¿De dónde viene? ¿Por qué no está con su familia?», insistió Ainara mientras observaba con preocupación el gesto de dolor de su abuelo. Como si hubiera sido invocado, Teseo apareció en la puerta de la oficina con una bandeja. «Perdón por la interrupción», dijo suavemente. «He preparado un té de hierba luisa, como me enseñó don Íñigo ayer». Ainara estudió al muchacho con ojo crítico. A pesar de su ropa prestada y su aspecto algo desaliñado, había algo en su manera de moverse y hablar que denotaba una educación refinada. Sus ojos, de un verde inusual, sostenían una mezcla de tristeza y determinación que la desconcertó. «Gracias, Teseo», sonrió Íñigo tomando la taza con aprecio. «¿Has terminado con el inventario del almacén?» «Sí, señor. He reorganizado las especias por fecha de caducidad y he notado que el azafrán está por agotarse», informó el chico con una precisión que sorprendió a Ainara. «Vaya, pareces saber de cocina», comentó ella, sin poder ocultar su curiosidad. «Mi madre», comenzó Teseo, pero se interrumpió, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. «Me gusta aprender», concluyó simplemente. En ese momento, Asier entró apresuradamente. «Don Íñigo, ha llegado el inspector de sanidad. Vicente Ordóñez está con él». El rostro de Íñigo palideció. Las inspecciones sorpresa se habían multiplicado desde que comenzaron los rumores, y cada una suponía un desgaste adicional para sus nervios. Se levantó con dificultad, sintiendo que la habitación giraba ligeramente. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Ainara, notando su inestabilidad. «Solo necesito un momento», murmuró Íñigo, pero sus palabras sonaron arrastradas. La taza de té se deslizó de sus manos temblorosas. Teseo reaccionó con una rapidez sorprendente, atrapando la taza antes de que se estrellara contra el suelo. «¡Don Íñigo!», exclamó, sosteniendo al anciano que comenzaba a desplomarse. «Llama a una ambulancia», gritó Ainara a Asier mientras ayudaba a Teseo a recostar a su abuelo en el pequeño sofá de la oficina. El mundo parecía moverse a cámara lenta, mientras el sonido de las sirenas comenzaba a escucharse en la distancia. En medio del caos, nadie notó la figura de Vicente Ordóñez observando la escena desde la puerta del restaurante, su expresión oscilando entre la satisfacción y una sombra de culpabilidad. Tampoco vieron a Teseo deslizar discretamente en su bolsillo un pequeño libro de cuero gastado que había caído del escritorio de Íñigo durante la conmoción. El Hospital Universitario La Paz bullía de actividad, mientras Ainara caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Las horas transcurrían con una lentitud agobiante, y cada médico que pasaba sin detenerse aumentaba su ansiedad. Asier permanecía sentado,
observando con preocupación tanto a la nieta de su jefe como a Teseo, quien se había acomodado en un rincón, abrazando sus rodillas. El señor Mendieta sufrió un episodio isquémico transitorio, explicó finalmente el doctor Ruiz, ajustándose las gafas mientras consultaba su tableta. Afortunadamente, la rápida actuación evitó daños mayores. Sin embargo, necesitará reposo absoluto durante las próximas semanas. Ainara sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo mantendría a flote el restaurante sin su abuelo? Las deudas se acumulaban y los rumores maliciosos de Vicente Ordóñez seguían ahuyentando a los clientes. Señorita Mendieta, la voz de Teseo interrumpió sus pensamientos. Encontré esto entre las cosas de don Íñigo. Extendió el pequeño libro de cuero que había recogido durante el incidente. Creo que podría ser importante. Ainara tomó el libro con curiosidad. Las páginas amarillentas estaban llenas de recetas escritas a mano, algunas tan antiguas que la tinta se había desvanecido. Es el recetario de la bisabuela, susurró, reconociendo la caligrafía elegante. Creíamos que se había perdido hace años. Hay notas en los márgenes, señaló Asier, que se había acercado para examinar el hallazgo. Secretos de cocina que se transmitían de generación en generación. Mientras hojeaban el libro, una fotografía en sepia se deslizó entre las páginas. Mostraba el restaurante en sus primeros días, con una joven pareja sonriente en la entrada. Al reverso, una inscripción rezaba: Casa Mendieta, donde los sueños se cocinan a fuego lento. 1962. Mi abuela siempre decía que este restaurante se construyó con más que ladrillos y mortero, murmuró Ainara, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Se construyó con amor, tradición y esperanza, completó Teseo suavemente. Don Íñigo me contó anoche sobre cómo su familia acogió a un joven chef durante la posguerra, enseñándole todos sus secretos culinarios. Ese joven eventualmente se convirtió en su padre. Ainara miró al muchacho con nuevos ojos, comenzando a entender por qué su abuelo había decidido ayudarlo. La historia parecía repetirse de formas misteriosas. Hay algo más que deben saber, continuó Teseo, su voz temblando ligeramente, sobre por qué estaba en la calle esa noche. Sacó de su bolsillo una carta arrugada. Mis padres, ellos simplemente desaparecieron. Dejaron esta nota diciendo que tenían deudas, que era mejor así. Me dejaron en casa de mi tía, pero ella no me quería allí. El silencio que siguió a esta confesión fue interrumpido por la llegada de Carmen, la cajera, quien traía noticias del restaurante. Vicente Ordóñez está afuera, anunció, visiblemente alterada. Dice que tiene una oferta para comprar Casa Mendieta. La indignación encendió los ojos de Ainara. Aprovechándose de la situación, típico de él, espetó. Pero entonces una idea comenzó a formarse en su mente mientras miraba el antiguo recetario. Aunque quizás las recetas, dijo Asier, siguiendo su línea de pensamiento. Algunas de estas son verdaderas joyas de la cocina tradicional madrileña. Y yo conozco los platillos modernos que están de moda, agregó Teseo tímidamente. En mi antigua escuela tomaba clases de cocina avanzada. Podríamos fusionar lo mejor de ambos mundos, completó Ainara, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Mantener la esencia de Casa Mendieta, pero adaptarnos a los nuevos tiempos. En ese momento, el doctor Ruiz regresó con noticias sobre Íñigo. Está despierto y pregunta por ustedes, anunció con una sonrisa. Aunque recuerden, nada de preocupaciones ni tensiones. Mientras se dirigían a la habitación, Ainara notó cómo Asier colocaba discretamente su mano sobre su hombro, un gesto de apoyo que provocó un inexplicable cosquilleo en su estómago. Y por primera vez desde que comenzó la crisis del restaurante, sintió que tenían una oportunidad real de salvar el legado de su familia. La cocina de Casa Mendieta bullía de actividad como no lo había hecho en meses. Ainara, con el antiguo recetario abierto sobre la encimera de acero inoxidable, supervisaba mientras Teseo preparaba una versión modernizada del cocido madrileño tradicional. El aroma de las especias se mezclaba con el entusiasmo palpable en el aire. La clave está en respetar la esencia del plato, explicaba el joven,
mientras añadía un toque de azafrán a la preparación, pero presentarlo de una manera que sorprenda a los nuevos comensales. Asier entraba y salía de la cocina, ayudando a coordinar los preparativos para la reinauguración del restaurante. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Ainara, ambos sentían una corriente eléctrica que iba más allá de la camaradería profesional. «Los proveedores han aceptado darnos un mes más de plazo», informó Asier, consultando su libreta. «Y Carmen ha conseguido que varios periodistas gastronómicos confirmen su asistencia para la reapertura». Ainara asintió, mientras revisaba la lista de platos que habían seleccionado del recetario de su bisabuela. Cada receta contaba una historia, y ahora, con la creatividad de Teseo y el conocimiento tradicional de su familia, estaban escribiendo un nuevo capítulo. «¿Crees que funcionará?», preguntó Teseo en voz baja cuando Asier salió de la cocina. La vulnerabilidad en su voz recordó a Ainara, que a pesar de su talento y madurez, seguía siendo un adolescente buscando su lugar en el mundo. «Mi abuelo siempre dice que la cocina es el lenguaje universal del amor», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por citar las palabras que tantas veces había considerado demasiado sentimentales. «Y creo que tenemos una historia que vale la pena contar». En el hospital, Íñigo se recuperaba lentamente, ansioso por regresar a su amada cocina. Las visitas diarias de Ainara, Asier y Teseo le mantenían informado de los cambios, y aunque al principio se había mostrado escéptico sobre la modernización de sus recetas tradicionales, la pasión y el respeto que Teseo mostraba por la cocina madrileña había terminado por convencerle. «Es como si el muchacho hubiera estado destinado a llegar a nuestras vidas», comentó a Ainara durante una de sus visitas. «Tiene el mismo brillo en los ojos que yo tenía a su edad, cuando mi padre me enseñaba los secretos de la cocina». Mientras tanto, Vicente Ordóñez observaba con creciente preocupación los cambios en Casa Mendieta. Los rumores que había esparcido comenzaban a perder fuerza ante el zumbido de expectación que rodeaba la próxima reapertura del restaurante. Una tarde, mientras Ainara cerraba el local, se encontró cara a cara con él en la puerta. «No funcionará», advirtió Ordóñez, su voz mezclando amenaza y preocupación. «La gente viene a Madrid buscando innovación, no recetas antiguas con un toque moderno». «Te equivocas, Vicente», respondió ella con una calma que sorprendió a ambos. «La gente viene buscando autenticidad, historias verdaderas. Y eso es algo que no se puede fabricar ni comprar». Dentro del restaurante, Teseo y Asier trabajaban en el nuevo menú de degustación, una sinfonía de sabores que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. El joven había encontrado en la cocina no solo un refugio, sino un propósito, y en Ainara y Asier, la familia que había perdido. «¿Sabes?», dijo Asier a Teseo mientras probaban una salsa. «Cuando llegaste, pensé que eras otro de los gestos impulsivos de don Íñigo. Pero ahora veo que eres exactamente lo que este lugar necesitaba». El muchacho sonrió, concentrado en ajustar los sabores del plato. «Casa Mendieta me salvó», respondió simplemente. «Es justo que yo ayude a salvarla también». A través de los ventanales, el sol de Madrid comenzaba a ponerse, bañando la cocina en tonos dorados. Ainara observaba la escena desde la puerta, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con los fogones encendidos. En menos de una semana, reabrirían las puertas y con ellas, un nuevo capítulo en la historia de Casa Mendieta comenzaría a escribirse. La noche de la reapertura llegó envuelta en una suave brisa primaveral que arrastraba el aroma de las flores del cercano Parque del Retiro. Casa Mendieta brillaba con una luz renovada. Sus ventanas resplandecientes revelaban un interior donde la tradición y la modernidad se entrelazaban con elegancia. Ainara, vestida con un traje sastre negro que realzaba su figura, repasaba los últimos detalles mientras los primeros invitados comenzaban a llegar. Los críticos gastronómicos más influyentes de Madrid se mezclaban con clientes habituales y curiosos atraídos por el renovado concepto del restaurante. «Los primeros platos están listos», anunció Teseo desde la cocina, donde el equipo trabajaba con la precisión de un reloj suizo. El muchacho se había transformado en estas semanas. Su rostro, antes marcado por la incertidumbre, ahora brillaba con determinación y propósito.
Asier coordinaba el servicio con maestría, sus movimientos fluidos y seguros, mientras instruía al personal. Sus ojos encontraban constantemente los de Ainara, compartiendo miradas cómplices que hablaban de algo más profundo que la simple camaradería profesional. ¿Habéis visto quién acaba de llegar?, susurró Carmen, señalando discretamente hacia la entrada. Vicente Ordóñez, impecablemente vestido, se encontraba en el umbral, su expresión una mezcla de curiosidad y recelo. «Invitación personal», explicó Ainara con una sonrisa enigmática. «A veces la mejor manera de enfrentar a tus adversarios es sentarlos a tu mesa». La velada comenzó con una entrada que hizo suspirar a los comensales, una reinterpretación de las tradicionales croquetas de jamón, presentadas sobre una cama de aire de azafrán, una creación conjunta de Teseo y las recetas del antiguo libro familiar. «Esto es extraordinario», murmuró una conocida crítica gastronómica mientras tomaba notas en su tablet. «La textura tradicional está ahí, pero hay algo más, algo que la hace única». En la cocina el equipo trabajaba en perfecta sincronía. Teseo se movía entre los fogones con la gracia de un bailarín, dirigiendo la orquesta culinaria con una madurez que sobrepasaba sus años. Cada plato que salía era una obra de arte que contaba una historia, la historia de Casa Mendieta, la historia de una familia que se negaba a rendirse. A mitad de la noche, Íñigo hizo su entrada triunfal en el restaurante, apoyado en un bastón pero con los ojos brillantes de orgullo. Los comensales estallaron en aplausos espontáneos, reconociendo al alma del establecimiento. «Mi nieta», susurró con voz entrecortada mientras abrazaba a Ainara. «Has conseguido algo extraordinario aquí». «No lo he hecho sola», respondió ella, mirando significativamente hacia Teseo y Asier. «Somos un equipo». Vicente Ordóñez observaba la escena desde su mesa, removiendo pensativamente su copa de vino. Su rostro reflejaba una lucha interior, como si algo en la atmósfera del lugar estuviera derritiendo la coraza de resentimiento que había construido. Cerca de la medianoche, cuando el último plato del menú degustación fue servido, Asier se acercó a Ainara en un momento de calma. «¿Bailarías conmigo?», preguntó suavemente, señalando hacia el pequeño espacio junto a la barra, donde algunos clientes se mecían al ritmo de un suave pasodoble. Ainara sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Aquí? ¿Ahora?», susurró, aunque sus pies ya se movían hacia él. «No se me ocurre un momento mejor», respondió él, tomando su mano con delicadeza. Desde la cocina, Teseo los observaba con una sonrisa mientras terminaba de preparar los postres. Su mirada se desvió hacia la fotografía en sepia que ahora decoraba una de las paredes. La joven pareja fundadora del restaurante, sus rostros rebosantes de esperanza y amor. Junto a ella habían colocado una nueva fotografía: Íñigo, Ainara, Asier y él mismo, tomada durante los preparativos de la reapertura. El sonido de cubiertos contra las copas interrumpió el momento. Vicente Ordóñez se había puesto de pie, solicitando la atención de todos. Los presentes contuvieron la respiración, anticipando lo que el conocido rival de Casa Mendieta podría decir en un momento tan crucial. El tintineo de las copas fue cediendo hasta que un silencio expectante invadió Casa Mendieta. Vicente Ordóñez, con su copa de vino tinto en alto, parecía luchar consigo mismo antes de comenzar a hablar. «Durante años», comenzó, su voz resonando en el silencioso local, «he perseguido una visión equivocada del éxito. Creí que la innovación significaba destruir la tradición, que el progreso requería borrar el pasado». Hizo una pausa, mirando directamente a Íñigo. «Me equivoqué». Un murmullo recorrió el restaurante mientras Vicente continuaba. «Esta noche he probado algo más que excelente comida. He probado el sabor de la pasión, de la historia, del amor por lo que uno hace. Y debo confesar algo». Ainara, aún en los brazos de Asier, contuvo la respiración. Teseo se asomó desde la cocina, intrigado por el giro de los acontecimientos. «Los rumores sobre este establecimiento fui yo quien los inició. La envidia y la ambición nublaron mi juicio, pero lo que han logrado aquí esta noche». Vicente dejó la copa sobre la mesa más cercana y se acercó a Íñigo.
Le debo una disculpa pública a don Íñigo y una retractación formal ante todos los presentes. El silencio que siguió fue roto por el sonido de aplausos aislados que pronto se convirtieron en una ovación. Los críticos gastronómicos presentes tomaban notas furiosamente, conscientes de que estaban presenciando más que una simple cena de reapertura. Íñigo, apoyado en su bastón, se acercó a Vicente y, para sorpresa de todos, le tendió la mano. «En la cocina», dijo con voz clara, «aprendemos que los ingredientes más dispares pueden crear los sabores más extraordinarios cuando se combinan con sabiduría». Teseo aprovechó ese momento para emerger de la cocina con el postre estrella de la noche. Una reinterpretación del clásico Torrijas madrileñas, presentada como una obra de arte moderna, pero con el sabor reconfortante de la tradición. «Este postre», explicó el joven con voz clara, «está inspirado en la primera receta que don Íñigo me enseñó. Representa la fusión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación. Como esta casa, como esta familia». Ainara sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje mientras observaba al muchacho. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿En qué momento aquel joven asustado se había convertido en una parte tan fundamental de sus vidas? Asier, como si leyera sus pensamientos, apretó suavemente su mano. «Es increíble cómo la vida da vueltas, ¿verdad?», susurró en su oído. «A veces encontramos exactamente lo que necesitamos, aunque no supiéramos que lo estábamos buscando». La noche avanzaba y los comensales comenzaron a marcharse, cada uno llevándose no solo la satisfacción de una excelente cena, sino también el testimonio de una historia de redención y renovación. Los críticos gastronómicos intercambiaban miradas de aprobación y las redes sociales ya empezaban a zumbar con las primeras reseñas entusiastas. En un momento tranquilo, Ainara encontró a Teseo sentado en la escalera de servicio, hojeando el viejo libro de recetas. «¿Sabes?», dijo el muchacho sin levantar la vista, «cuando mis padres se fueron pensé que nunca volvería a tener un hogar. Pero ahora entiendo que el hogar no es un lugar, sino las personas que te hacen sentir que perteneces». Ainara se sentó junto a él, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Y tú nos has ayudado a recordar que Casa Mendieta es más que un restaurante. Es un lugar donde los sueños se cocinan a fuego lento, donde las historias rotas pueden reescribirse». Desde el comedor llegaban los sonidos del personal limpiando y organizando, mezclados con risas y conversaciones animadas. Íñigo compartía una copa de jerez con Vicente, sus voces mezclándose en una conversación sobre viejas recetas y nuevas posibilidades. Asier coordinaba los últimos detalles del cierre, lanzando miradas ocasionales hacia la escalera donde Ainara y Teseo conversaban. El reloj de la plaza cercana marcó la medianoche, sus campanadas resonando en las calles empedradas de la Latina. Una nueva era había comenzado para Casa Mendieta, una era que prometía ser tan sabrosa como emocionante. Las semanas siguientes a la reapertura de Casa Mendieta transcurrieron en un torbellino de actividad. Las reseñas positivas en los principales medios gastronómicos de Madrid habían disparado las reservas y el restaurante bullía de vida desde el desayuno hasta la cena. Una mañana tranquila, mientras Teseo experimentaba con nuevas variaciones de las recetas tradicionales, Ainara lo observaba desde la puerta de la cocina. El muchacho había florecido bajo el ala protectora de Casa Mendieta y sus innovaciones culinarias habían añadido una chispa especial al menú. «¿Sabes? He estado pensando», dijo Ainara, acercándose mientras Teseo ajustaba los ingredientes de una salsa. «Has estado durmiendo en esa pequeña habitación del almacén durante meses. Quizás sea hora de buscar una solución más permanente». Teseo detuvo sus movimientos, el cucharón suspendido en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Bueno, he estado hablando con Asier», continuó ella, notando cómo las mejillas del muchacho se sonrojaban ante la mención del nombre. «Y también con los servicios sociales. Existe la posibilidad de, si tú quieres, por supuesto, podríamos iniciar los trámites para una adopción formal». La salsa olvidada comenzó a burbujear en la cacerola, pero ninguno de los dos le prestó atención. Los ojos de Teseo se llenaron de lágrimas contenidas
mientras procesaba las palabras de Ainara. ¿Me quieres adoptar?, preguntó finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. Asier y yo, aclaró ella, sonriendo suavemente. Nos hemos dado cuenta de que somos más fuertes juntos. Y tú, Teseo, eres parte fundamental de esta familia. En ese momento, Asier entró en la cocina, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Se acercó a ellos, sus ojos brillando con emoción contenida. No pretendemos reemplazar a tus padres, dijo con suavidad, pero nos gustaría ofrecerte un hogar permanente, si tú lo deseas. Íñigo, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó apoyado en su bastón. Su recuperación progresaba bien, aunque los médicos insistían en que moderara su actividad en la cocina. Esto me recuerda a cuando mi padre acogió a aquel joven chef, comentó con una sonrisa nostálgica. Los mejores sabores siempre nacen cuando las personas correctas se encuentran en el momento adecuado. La noticia se extendió rápidamente entre el personal del restaurante. Carmen organizó improvisadamente una pequeña celebración después del servicio de comidas, decorando una mesa con flores frescas del mercado cercano. Vicente Ordóñez, que se había convertido en un cliente regular y ahora colaboraba ocasionalmente en eventos especiales con Casa Mendieta, llegó con una botella de cava y un sobre bajo el brazo. He estado investigando, anunció mientras servían el cava en copas de cristal. Y creo que he encontrado algo que podría interesarte, Teseo. Del sobre extrajo varios documentos antiguos. Son las escrituras originales de Casa Mendieta, de cuando se fundó. Hay una cláusula interesante sobre la sucesión familiar. Ainara tomó los documentos con curiosidad, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas. Esto significa que Teseo, una vez formalizada la adopción, tendrá derecho legal a ser parte del legado del restaurante, completó Vicente. Me pareció justo considerando su contribución a mantener viva esta institución. El muchacho, abrumado por las emociones, se excusó un momento para tomar aire en el pequeño patio trasero. Asier lo encontró allí minutos después, contemplando las estrellas que apenas se distinguían en el cielo madrileño. ¿Todo bien?, preguntó, apoyándose en la pared junto a él. Es solo que, durante tanto tiempo, soñé con tener una familia de nuevo, respondió Teseo, su voz mezclándose con los sonidos nocturnos de la latina. Y ahora no solo tengo eso, sino también un propósito, un lugar al que pertenecer. ¿Sabes?, dijo Asier con una sonrisa. Cuando Ainara y yo empezamos a hablar sobre la adopción, no estábamos seguros de cómo te lo tomarías, pero algo en nuestro interior nos decía que era lo correcto. Desde dentro del restaurante llegaba el sonido de risas y conversaciones, la música suave del hilo musical mezclándose con el tintineo de copas y el raspar de sillas. La vida en Casa Mendieta continuaba su curso, pero ahora con una nueva melodía de fondo, una que hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. El otoño había teñido de ocre los árboles del Parque del Retiro cuando Ainara y Asier comenzaron los trámites de adopción. Las mañanas frías de Madrid encontraban a Casa Mendieta envuelta en el aroma de chocolate caliente y churros recién hechos. Una nueva adición al menú que había resultado ser un éxito inmediato. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Ainara a Asier una mañana, mientras revisaban el papeleo esparcido sobre la mesa de su oficina. Es un paso importante. Asier levantó la vista de los documentos, sus ojos encontrando los de ella con una certeza inquebrantable. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió. Tú, Teseo, el restaurante. Es como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. En la cocina, Teseo trabajaba en un nuevo menú especial, una fusión de platos tradicionales españoles con técnicas modernas que había estado perfeccionando. Sus manos se movían con confianza mientras preparaba una reinterpretación de la tortilla española, ahora presentada como una espuma aérea sobre una base de patatas confitadas. Ese muchacho tiene un don, comentó Íñigo a Carmen, observando desde la puerta de la cocina. Su bastón, aunque todavía presente, se había convertido más en un accesorio que en una necesidad. Me recuerda a mí mismo a su edad, siempre experimentando, buscando nuevas formas de honrar las recetas tradicionales.
La noticia de la adopción había generado una oleada de apoyo en el barrio. Los vecinos y clientes habituales se acercaban con pequeños detalles. Un libro de cocina antiguo, una foto del restaurante de los años 60, historias de sus propias experiencias en Casa Mendieta. Vicente Ordóñez, en un gesto que sorprendió a todos, ofreció fusionar algunos eventos especiales entre su restaurante y Casa Mendieta. La competencia está bien, había dicho, pero la colaboración puede crear maravillas. Una tarde, mientras Teseo experimentaba con una nueva receta, Ainara lo encontró absorto en el viejo libro de recetas familiares. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó sentándose junto a él. Estaba pensando en cómo las recetas son como las familias, respondió él, pasando suavemente las páginas amarillentas. Algunas son tradicionales, otras se adaptan y cambian, pero todas tienen su propia historia, su propio valor. Y algunas, añadió Asier, uniéndose a la conversación, se forman de maneras inesperadas, pero no por ello son menos especiales. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el momento. Era Vicente, acompañado por un conocido crítico gastronómico internacional. «Espero no interrumpir», dijo con una sonrisa, «pero nuestro amigo aquí presente está interesado en hacer un reportaje sobre la transformación de Casa Mendieta. Una historia sobre tradición, innovación y, sobre todo, familia». Mientras el crítico recorría el restaurante, tomando notas y fotografías, Ainara observaba la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. Casa Mendieta se había transformado en algo más que un restaurante exitoso. Se había convertido en un símbolo de cómo el amor, la dedicación y la capacidad de adaptarse podían crear algo extraordinario. ¿Sabes qué es lo más importante en una cocina?, preguntó Íñigo al crítico, mientras éste probaba uno de los platos signature de Teseo. No son los ingredientes, ni las técnicas, ni siquiera las recetas. Es el amor que se pone en cada plato, la historia que se cuenta con cada sabor. El crítico asintió comprensivo mientras tomaba notas en su libreta. Y aquí, añadió, parece que han encontrado la receta perfecta para algo más que la gastronomía. Esa noche, después de cerrar el restaurante, la familia se reunió alrededor de una mesa. Teseo había preparado una cena especial, utilizando recetas del viejo libro, pero con su toque personal. Mientras compartían los platos, las risas y las historias fluían tan naturalmente como el vino en las copas. «Por Casa Mendieta», brindó Íñigo, levantando su copa, «y por la familia que continúa creciendo entre sus paredes. Por los nuevos comienzos», añadió Ainara, su mano entrelazada con la de Asier. «Por el hogar», completó Teseo, sus ojos brillando con emoción contenida en todas sus formas. El invierno madrileño había llegado con una suavidad inusual, como si el clima mismo quisiera acompañar los acontecimientos que se desarrollaban en Casa Mendieta. Los trámites de adopción avanzaban con paso firme, y el restaurante había alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento tras la publicación del reportaje internacional. Una mañana particularmente fría, Ainara encontró a Teseo en la cocina antes del amanecer, preparando masa de churros con una concentración absoluta. «¿No es muy temprano?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Quería practicar algo especial», respondió él sin dejar de trabajar la masa. «Para la ceremonia de adopción, estaba pensando en preparar un menú que cuente nuestra historia». Ainara se acercó, observando cómo las manos del muchacho trabajaban con precisión y delicadeza. «¿Nuestra historia?». «Sí», asintió Teseo, comenzando a explicar mientras continuaba su labor. «Cada plato representará un momento importante. Los churros, por ejemplo, recuerdan las mañanas frías cuando don Íñigo me enseñó a prepararlos. El cocido modernizado simboliza la fusión entre tradición y futuro. Y el postre…» Se interrumpió al escuchar pasos en la escalera. Era Asier, que bajaba con una caja antigua en las manos. «Miren lo que encontré en el desván», anunció con una sonrisa. «Fotografías de la inauguración original de Casa Mendieta». Los tres se reunieron alrededor de la caja, olvidando momentáneamente los preparativos del día. Las fotografías en sepia mostraban escenas de una Madrid diferente, pero el espíritu del lugar permanecía intacto en cada imagen. «¿Esa es la bisabuela?», preguntó Teseo señalando a una mujer elegante que posaba junto a los fogones.
Sí, respondió Ainara, acariciando la fotografía con nostalgia. Dicen que era una cocinera extraordinaria, pero más extraordinaria aún era su capacidad para hacer que todos se sintieran en casa. Vicente Ordóñez eligió ese momento para hacer su entrada habitual por la puerta de servicio, cargando una caja de verduras frescas del mercado. Su transformación de rival a aliado había sido una de las sorpresas más agradables de los últimos meses. ¿Reunión familiar tan temprano?, bromeó, dejando la caja sobre la encimera. Luego, con un tono más serio, añadió: he estado pensando, ¿qué les parecería organizar un festival gastronómico conjunto? Algo que celebre la cocina tradicional madrileña y su evolución. La idea captó la atención de todos. Íñigo, que acababa de llegar y escuchaba desde la puerta, fue el primero en responder. Podría ser una manera perfecta de celebrar la adopción oficial de Teseo. El muchacho levantó la vista, sorprendido. ¿Un festival? Piénsalo, continuó Vicente entusiasmado. Podríamos invitar a otros restaurantes del barrio, hacer demostraciones de cocina, contar la historia de cómo la gastronomía une a las personas, y podríamos presentar oficialmente el nuevo menú que Teseo está desarrollando, añadió Asier, rodeando con un brazo los hombros del joven. Ainara observaba la escena con el corazón lleno de alegría. En menos de un año, su vida había dado un giro completo. El restaurante que alguna vez estuvo al borde del cierre, ahora era un referente de la gastronomía madrileña. Y más importante aún, había encontrado una familia en el lugar más inesperado. «Hay algo más», dijo Asier, intercambiando una mirada cómplice con Ainara. «Habíamos pensado en hacer otro anuncio durante el festival». «¿Otro anuncio?», preguntó Teseo, intrigado por el rubor que había aparecido en las mejillas de Ainara. «Bueno», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de Asier, «digamos que la familia podría crecer un poco más en los próximos meses». El silencio que siguió fue roto por el sonido de una bandeja cayendo al suelo. Carmen, que había entrado silenciosamente, estaba de pie en la puerta, con las manos cubriéndose la boca y los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Lo sabía», exclamó la mujer, corriendo a abrazar a Ainara. «Lo sabía desde que empezaste a rechazar el café por las mañanas». La cocina se llenó de risas y felicitaciones, mientras Teseo permanecía inmóvil, procesando la noticia. ¿Voy a ser hermano mayor?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ainara se acercó a él tomando sus manos entre las suyas. «Si tú quieres serlo», respondió suavemente. «Esta familia sigue creciendo, y cada nuevo miembro la hace más especial». Los preparativos para el festival gastronómico avanzaban a toda velocidad, convirtiendo las calles del barrio de la Latina en un hervidero de actividad. Carteles anunciando el Festival de Sabores y Familia decoraban las fachadas de los edificios centenarios, mientras el aroma de diferentes cocinas comenzaba a mezclarse en el aire primaveral. Casa Mendieta se había convertido en el centro de operaciones, con Teseo coordinando los aspectos culinarios del evento con una madurez que sorprendía a todos. Sus innovaciones en la cocina tradicional habían inspirado a otros chefs del barrio a explorar nuevas posibilidades con sus propios menús. «Es increíble ver cómo has crecido», comentó Íñigo una tarde, mientras observaba a su futuro nieto adoptivo dirigir una reunión con otros cocineros. «No solo en la cocina, sino como persona». Teseo sonrió, aunque sus ojos revelaban una profunda emoción. «Todo es gracias a ustedes», respondió. «Me dieron más que un techo y una oportunidad. Me dieron una razón para creer en mí mismo». En la oficina del restaurante, Ainara y Asier repasaban los últimos detalles del festival mientras acariciaban discretamente el apenas visible vientre de ella. La noticia del embarazo había añadido una capa adicional de alegría a los preparativos de la adopción. «¿Crees que estamos haciendo demasiadas cosas a la vez?», preguntó Ainara, recordando las advertencias del médico sobre evitar el estrés. «Creo que estamos construyendo algo hermoso», respondió Asier, besando suavemente su frente. «Y tenemos el mejor equipo posible para hacerlo». Vicente Ordóñez entró en ese momento, cargado de papeles y con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Los permisos están listos», anunció. «El ayuntamiento ha aprobado cerrar la calle para el festival, y hay más». Desplegó sobre el escritorio un plano del barrio.
He estado hablando con otros restaurantes de la zona. Quieren crear una ruta gastronómica permanente, con Casa Mendieta como punto central. Una manera de preservar y celebrar la historia culinaria del barrio. La idea resonó con fuerza en todos los presentes. Era una forma de asegurar que el legado de Casa Mendieta no solo sobreviviera, sino que se expandiera y evolucionara. Hay algo más que deberían ver, añadió Vicente, sacando un sobre de su chaqueta. Encontré esto en los archivos municipales. Dentro del sobre había un documento antiguo, una carta escrita por la bisabuela de Ainara poco antes de abrir el restaurante. En ella expresaba su deseo de que Casa Mendieta fuera siempre un lugar donde las personas pudieran encontrar no solo buena comida, sino también amor, familia y esperanza. Es como si hubiera sabido, susurró Ainara, sus ojos húmedos mientras leía la carta. Como si hubiera previsto que este lugar sería más que un restaurante. La puerta se abrió nuevamente, esta vez dando paso a Carmen, que traía una bandeja con té y pasteles. Teseo los acaba de preparar, explicó con orgullo maternal. Dice que son pruebas para el menú especial de la ceremonia de adopción. Los pasteles, una fusión perfecta de técnicas tradicionales y modernas, eran pequeñas obras de arte que contaban una historia en cada bocado. Cada uno representaba un momento crucial en el camino que los había llevado hasta allí. Ha incluido una nota, dijo Carmen, entregando un papel doblado a Ainara. La nota, escrita con la letra cuidadosa de Teseo, decía: «Para mi familia, que me enseñó que el amor, como la mejor cocina, se construye con paciencia, cuidado y el ingrediente secreto del corazón». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando las calles empedradas con una luz dorada, los sonidos y aromas de los preparativos del festival se mezclaban con las risas y conversaciones que emanaban de Casa Mendieta. El restaurante, como siempre, era un hervidero de actividad, pero ahora había algo más en el aire, la promesa de un futuro brillante, construido sobre los cimientos del amor, la tradición y la familia. El amanecer en Madrid trajo consigo el día más esperado para la familia Mendieta. Las calles del barrio de La Latina se habían transformado durante la noche en un festivo laberinto de puestos gastronómicos, guirnaldas de colores y el aroma entremezclado de 1000 recetas diferentes. Casa Mendieta resplandecía como nunca, sus ventanas recién lavadas brillando bajo el sol primaveral. En la cocina, Teseo llevaba horas trabajando, supervisando cada detalle del menú especial que había creado para la ocasión. Sus manos se movían con precisión mientras daba los últimos toques a los platos que contarían la historia de su familia. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Ainara, entrando a la cocina con un vestido que apenas disimulaba su embarazo de 4 meses. «Todo está bajo control», respondió Teseo con una sonrisa serena. «Aunque hay algo que quiero mostrarte». El joven sacó de un cajón un libro encuadernado en cuero, similar al antiguo recetario familiar, pero evidentemente nuevo. «Lo he estado preparando durante meses», explicó abriéndolo con cuidado. «Es un nuevo libro de recetas, pero no solo eso, es nuestra historia». Las páginas contenían no solo recetas, sino fotografías, anotaciones y pequeñas historias que documentaban el último año en Casa Mendieta. Desde la noche lluviosa en que Teseo llegó al restaurante hasta los preparativos del festival, cada momento importante estaba registrado con amor y detalle. «Es mi regalo para la familia», añadió el muchacho, su voz temblando ligeramente, «para que las futuras generaciones sepan cómo encontramos el uno al otro». Ainara abrazó a su futuro hijo adoptivo, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Eres un regalo para nosotros, Teseo», susurró. «Nunca lo olvides». El festival comenzó oficialmente al mediodía, con una ceremonia de inauguración en la plaza central del barrio. Íñigo, apoyado en su bastón pero con los ojos brillantes de orgullo, cortó la cinta junto a Vicente Ordóñez, simbolizando la unión de tradición y modernidad. Las calles se llenaron rápidamente de visitantes, atraídos por los aromas y la música que flotaba en el aire. Cada restaurante participante había preparado platos especiales que representaban su propia historia en el barrio, pero todos sabían que el evento principal tendría lugar en Casa Mendieta. Asier coordinaba el servicio con maestría,
moviéndose entre las mesas con la gracia de quien conoce cada rincón del lugar como la palma de su mano. Sus ojos se encontraban frecuentemente con los de Ainara, compartiendo miradas cargadas de amor y expectación. A media tarde, cuando el sol comenzaba a suavizar su intensidad, llegó el momento del evento principal. Los comensales se reunieron en el restaurante para la presentación del menú especial de Teseo, una serie de platos que narraban la historia de Casa Mendieta a través de sabores y texturas. Cada plato que probarán hoy, anunció el joven chef, parado frente a los invitados con una confianza que emanaba de lo más profundo de su ser, es un capítulo de nuestra historia. El primer plato representa la tradición, con una receta rescatada del libro original de la bisabuela Mendieta. El segundo simboliza el cambio y la adaptación, como cuando tuvimos que reinventar el restaurante. Y así, cada bocado les contará una parte de nuestro viaje. Los críticos gastronómicos presentes tomaban notas furiosamente mientras probaban cada plato, pero eran las expresiones de emoción en los rostros de los comensales habituales las que verdaderamente contaban la historia del éxito de Casa Mendieta. Vicente Ordóñez, sentado en una mesa cercana a la cocina, probaba cada plato con lágrimas apenas contenidas en los ojos. «Esto», dijo en voz alta, levantando su copa, «es más que gastronomía. Es amor servido en un plato». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando las calles en tonos dorados y rosados, la familia Mendieta se reunió en la pequeña oficina del restaurante. El día siguiente traería consigo la ceremonia oficial de adopción, pero este momento, rodeados del amor y el apoyo de su comunidad, ya se sentía como la confirmación de algo que sus corazones habían sabido desde hace tiempo. Eran una familia, unida por algo más fuerte que la sangre. «Por los nuevos comienzos», brindó Íñigo, levantando una copa de cava. «Por la familia», añadió Asier, su brazo rodeando protectoramente a Ainara. «Por Casa Mendieta», completó Teseo, «donde los sueños se cocinan a fuego lento y el amor es el ingrediente principal». La mañana de la ceremonia de adopción amaneció con una claridad especial, como si Madrid misma quisiera celebrar el momento. Las campanas de la cercana iglesia de San Andrés repicaban suavemente mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de Casa Mendieta. Teseo se encontraba en su habitación, ahora completamente renovada, ajustándose la corbata frente al espejo. Sus dedos, tan hábiles en la cocina, temblaban ligeramente mientras intentaba hacer el nudo. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Asier. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó con una sonrisa entrando en la habitación. Con movimientos expertos, ajustó la corbata de Teseo. «Sabes, cuando conocí a Ainara, nunca imaginé que la vida nos traería hasta aquí. Pero ahora no puedo imaginar un destino diferente». En otra parte del edificio, Ainara terminaba de arreglarse, su vestido azul cielo diseñado especialmente para acomodar su creciente vientre. Carmen la ayudaba con los últimos detalles, mientras Íñigo observaba desde la puerta, sus ojos brillantes de emoción. «Me recuerdas a tu abuela», dijo el anciano, su voz cargada de nostalgia y alegría. «Ella siempre decía que las mejores recetas son aquellas que se escriben con el corazón». La ceremonia de adopción estaba programada para media mañana en el ayuntamiento, pero antes, la familia había planeado un momento especial en el restaurante. Los empleados de Casa Mendieta, que se habían convertido en parte fundamental de esta familia extendida, se reunieron en el comedor principal. Vicente Ordóñez llegó temprano, cargando un regalo cuidadosamente envuelto. «Es algo que encontré en una subasta de antigüedades», explicó entregándoselo a Teseo. Dentro de la caja había un antiguo delantal de chef, bordado con las iniciales del primer cocinero de Casa Mendieta. «Para que lleves contigo la historia mientras escribes tu propio capítulo», dijo Vicente con una sonrisa genuina. La ceremonia en el ayuntamiento fue breve pero emotiva. Cuando el juez pronunció las palabras que oficialmente convertían a Teseo en parte de la familia Mendieta Larramendi, no había un solo ojo seco en la sala. Ainara y Asier firmaron los documentos con manos temblorosas de emoción, mientras Íñigo actuaba como testigo, su firma tan firme como su amor por su familia. De vuelta en Casa Mendieta, la celebración estaba en pleno apogeo. El restaurante se había transformado una vez más.
pero esta vez para una fiesta íntima y familiar. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y fotografías que contaban la historia de su viaje juntos. Teseo había preparado un menú especial para la ocasión, cada plato una representación de los momentos cruciales que los habían llevado hasta allí. El postre, su obra maestra, era una reinterpretación de las tradicionales torrijas que había compartido con Íñigo en aquella primera noche lluviosa. «Familia y amigos», comenzó Ainara, poniéndose de pie para hacer un brindis. «Hoy no solo hemos recuperado su gloria, sino que hemos encontrado algo mucho más valioso. Hemos descubierto que la familia no se trata de sangre, sino de amor, de elección, de momentos compartidos alrededor de una mesa. Por Casa Mendieta», continuó Asier, tomando la mano de su esposa, «donde los sabores del pasado se mezclan con los sueños del futuro. Por nuestra familia», añadió Teseo, su voz firme y clara, «que me enseñó que el hogar no es un lugar, sino las personas que te hacen sentir que perteneces». Íñigo, observando la escena desde su lugar en la mesa principal, sonrió con satisfacción. Hace un año, este restaurante estaba al borde del abismo. El restaurante que sus padres habían fundado con tanto amor seguiría vivo en las manos capaces de la siguiente generación. Y más importante aún, el espíritu de acogida y amor que siempre había caracterizado a Casa Mendieta continuaría prosperando. Mientras el sol de la tarde madrileña bañaba el comedor con su luz dorada, las risas y conversaciones se mezclaban con el tintineo de copas y el ocasional aplauso espontáneo. En la cocina, los aromas de las recetas tradicionales se entrelazaban con las innovaciones modernas, creando una sinfonía que hablaba de pasado y futuro, de tradición y cambio, de familia y amor. Casa Mendieta había encontrado su receta perfecta, una mezcla de tradición y novedad, de experiencia y frescura, de amor y dedicación. Y como las mejores recetas, esta también se transmitiría de generación en generación, enriqueciendo las vidas de todos los que se sentaran a su mesa.